Hola amigos, estamos partiendo otra edición de Voltajes Aleatorios, el programa dedicado a arte sonoro, música, máquinas y lo que se nos vaya ocurriendo en el camino. ¿Ya? La semana pasada estuvimos el primer programa, donde tuvimos invitado a Mica Martínez, estuvo muy interesante ahí saber un pedazo de la historia de la música electrónica. Soy Claudio Iglesias y me acompaña acá Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, gracias. Bien. Y hoy, en el segundo y tercer bloque, nos acompañará White Sample, que vamos a conversar sobre su música, su trayectoria. Su trayectoria suena como... ¿A qué se dedica? Sí, a qué se dedica, cómo se compran los módulos y todas esas cosas. Y bueno, para partir de este primer bloque, como lo hicimos la semana pasada, hablar sobre algo de actualidad, de lanzamiento de máquinas. Y viendo una máquina que parecía interesante, es un teclado, un sintetizador que se lanzó en septiembre por Roland, que es el Jupiter XM, ¿cierto, Pancho? Y X. Y X. El X sería un sintetizador de teclas tamaño normal, ¿cierto? Y el XM, un sintetizador de teclas pequeñas, para poder llevar en un bolso, pensando que las empresas generalmente buscan mucho la movilidad. Y esto del sintetizadores más grandes es algo ahí que está siempre en pugna, ¿cierto? Claro, el XM viene en esa lógica de la miniaturización constante, apelando un poco al músico que va en el avión o tiene que trabajar en otro lugar o tocar en otro lugar y necesita las mismas prestaciones que el sintetizador más grande, que vendría siendo la versión de estudio. Ahora el Jupiter viene a caer en la lógica que Roland ya viene explorando hace tiempo con las TV03, las copias a las 07, o sea, 707, 808. Las 909. cajas de ritmo icónicas. Claro, ¿cierto? que los tipos en un momento, cuando empezó a haber el auge de estas recreaciones de sintetizadores, decidieron no hacer lo mismo que hacía el resto y buscar una lógica en donde el fundador de Roland decía que no había que perseguir fantasmas, lo cual es bastante interesante. Y seguir avanzando justamente en la tecnología y los tipos en estos primeros acercamientos empezaron a desarrollar tecnología digital, pero tratando de simular simular analógico, los circuitos analógicos que ellos tenían con digital. Y ellos lograron desarrollar un sistema que se llama circuito analógico, o sea, es un circuito digital, pero de comportamiento analógico, en inglés Analog Behavior Circuit. Y esto ya lo llevaron al extremo, por decirlo de alguna forma, con este Jupiter XM. Ahora, ellos tenían la presión de hace rato de hacer un Júpiter que es como la nave madre o el ícono de Roland de los 70 y 80. Sí. Y lograron hacer un circuito o un correr DSP que se llama BMC, que es Behavior Modeling Circuit. Sí. Que lo que hacen es que pueden cargar sobre esta plataforma digital cualquier modelo de sintetizador. Entonces puede sonar como un Juno, puede sonar como un Jupiter, un 101. Eso es lo que llamaban un plug-out con el System One. Pero esa es otra lógica que viene en la lógica de sacar plata por suscripción. Claro. Pero claro, va en ese mismo sentido, en el que tú podéis cargar en un hardware
un software que suena muy parecido, porque nunca las recreaciones, de hecho en la 707 o en la 808, una máquina de otra no suena igual. Pero sin computador. O sea, yo cargo en el equipo Tenía un y hardware me lo fijo, llevo claro. Y ahí tenéis la misma perilla, va a ser la misma función, porque el filtro va a ser el filtro. Pero claro, ellos hablan de cazar fantasmas y todo el asunto como una cosa así del camino hacia seguir investigando. Pero estos Júpiter X, si uno ve su estética, es el Júpiter 8 de los 80, o sea, buscan los laterales de aluminio. Entonces, claro, ahí hay como una contradicción que me imagino de ser por el mercado, ¿cierto? Entonces hay una cosa que sus tripas, hay un sentido de mirar hacia adelante, pero hacen el recurso de esta imagen media vintage, de ese pasado glorioso, entre comillas, para captar seguidores. Es como contradictorio. Yo creo que va por la lógica un poco de también rendirle honor al nombre Júpiter, ¿cachai? No es cualquier cosa. ¿O no? Ahora, claro, monetizando. Ahora, lo interesante de Roland es justamente eso, cómo van aplicando la tecnología en estos aparatos nuevos, en donde tú tenés un instrumento musical, no un controlador MIDI, ¿cachai? Sí. Que ahí es mucho más abierto y ahí tenéis que empezar a configurar qué hace X perilla, etcétera. Y tenéis un sintetizador que suena increíble, 5 partes multitimbral, cosa que no se veía antes. Ahora, no es particularmente barato como otras cosas. Y características de este Júpiter XM, veía que uno también puede cargar sus propias ondas. O sea, puedes lograr configuraciones que pueden ir cambiando en el futuro. Claro, cada una de estas partes tú las podés editar tanto en el mismo sintetizador como cargarle presets. Digamos, Novation tenía una lógica así con el Ultranova, en donde tú podías bajar packs que alguien subía a alguna parte y tú las podías cargar y, digamos, y ahora suenan increíbles. el Prolog también está permitiendo cargar tus ondas. También, ahora, claro, pero el Prolog se basa en otra lógica que es un oscilador editable. ¿Cachai? Tú es un sintetizador completamente configurable. ¿Y qué otra cosa te llamó la atención de este sinte? Bueno, como suena de partida, tenéis, digamos, los osciladores los cuales podéis configurar, el flujo de señales, el clásico oscilador, filtro, VCA, pero de ahí tenéis 3 efectos, delay, reverb, que son fijos, y uno asignable que ahí podéis editarlo en el menú, y podéis hacer chorus, flanger, distorsión. De hecho tenéis una perilla también de drive, como la lógica del darle más potencia al filtro para distorsionarlo. Suena bastante interesante. O sea, al final, yo creo que sí, aquí para ir cerrando entra la lógica como discusión. La semana pasada hablamos de Behringer, ¿cierto? De los refritos, pero que igual son interesantes porque uno no puede tener acceso a lo mejor a esas máquinas, pero esto ya es mirar hacia adelante, ¿cierto? Que entran como dos lógicas totalmente distintas. Claro, ahí sí innovación versus memoria. Claro, ahí también lo podría unir en el sentido de que Behringer quería clonar, o clonó ya, algunas cosas de Roland. Ya se clonó a sí mismo varias veces. Tiene varias empresas Behringer. Claro. Pero eso va, digamos, en la misma lógica de que este debe ser el mejor momento en la historia para los sintetizadores y meter ruido. Sí. Lo que veníamos hablando también. Yo creo que nunca antes se ha visto así. Bueno, el tema de modulares también. O sea, lo que hemos hablado en varias oportunidades. Estas empresas pequeñas, desde empresas grandes a empresas pequeñas que son felices con 2 operarios, 2 personas armando módulos, hasta hay una gama impresionante de innovación y de creación de máquinas.
Claro, esa es la democratización que a ver si logramos tocarla con Ignacio, que está acá al Sí. lado más adelante. Pero justamente esa democratización la que te permite eh, meterte a internet, comprarte un Arduino por, no sé, 20 lucas y empezar a experimentar y meter ruido o controlar cosas o lo que Sí. te lleve la imaginación. Ahora Ahora, hablamos la semana pasada que con un micrófono, un piezo, ¿cierto? Bueno, Un que- resorte y un efectito, salen, podéis partir. sí, po. De hecho, Ignacio lo aplica, lo vamos a conversar también. Esa, digamos, esa crudeza y ese desparpajo, por decirlo de alguna forma, de poder, no sé, pues, gritarle a un pedal de guitarra y ya considerarlo arte o sacar incluso cosas interesantes de ahí. Y por ejemplo, llevándolo al XM, esta apertura podría empezar también a cruzarse, ¿o no? Cuando empiezas a generar tus propios, no sé, por el caso del Prolog o esta cosa de apertura futuro, a lo mejor van para allá también. Cuando hacen estos sintes más abiertos. Claro, ahí depende del fabricante, pero el sintetizador por antonomasia es un equipo configurable en donde por defecto no suena. Tú tenés que hacerlo sonar, ¿cachai? Y ahí esa conexión con el instrumento es más patente que con la guitarra. Porque en la guitarra, digamos, tenéis como una postura, una forma, no es inmediato el decir, bueno, quizás lo podría ocupar como un cajón peruano. ¿Cachai? Ya. Bueno, yo creo que logramos lograr ciertos conceptos coherentes. Y vamos a un rato de música y volvemos con nuestro invitado. Estamos de vuelta después de haber escuchado un temita de White Sample y ya estamos con el mismo. Bueno, estuvimos todo el rato con él. Ahora sí vamos a conversar con él y quisiéramos explorar sus inicios, cómo llegó a ponerse a hacer música, a explorar sonidos, a diseñar sonidos, porque también hay mucho de diseño sonoro en su música, en su arte, que no solamente se dedica a la fiesta, sino que también diseña sonidos y se pone a ambientar, no sé, pues, exposiciones, etcétera. Entonces, cuéntanos cómo partiste en la guitarra, parece, Sí. pedales. Bueno, primero, hola, gracias por la invitación, cabrón. Bienvenido. Y sí, pues partí con la guitarra. De chico guitarra de palo y después guitarra eléctrica y los efectos de la guitarra fue como el gran salto hacia apelar el cable con sonidos más extraños en esa época. Y nada, de a poco jugando más con efectos que con la guitarra, entonces encadenando más efectos y cachando como la jerarquía del flujo, ¿cierto? Si ponía una distorsión antes o Claro. después, ponte tú qué pasaba y era súper interesante. Po. Claro. Y después de eso me interesó empezar a pasar cualquier weá a través de los efectos. Que el CD player. Sí, todo, micrófono, un sintetizador de juguete, cualquier cosa, y era más que nada los efectos, ¿cachai? El delay, la distorsión, más que nada. Hay algo del delay que, bueno, que lo podía hacer oscilar, digamos, Claro. cuando le subía el feedback Sí. al máximo y empezáis a Claro, jugar puedes como jugar con el pitch incluso. Sí. con el pitch, con el tiempo, digamos, el feedback al máximo y el tiempo. Y ahí hay una, por lo menos también a mí me pasó que hay una exploración sónica que de lo que decías tú. Po. Bueno, lo pongo primero y después lo paso por X cosa Claro. y Y luego también cuando eres chico, esto era como con, no sé, pues como los 15, 16, tú tenías un delay, ponte tú, después conocí a otro amigo que tiene otro delay, y tú jurás que hacen lo mismo, y no hacen lo mismo. No hacen. Y eso también era así, anda, wow, porque si son iguales, no se comportan iguales, ¿cachai? Entonces muy interesante. sí, pues. y ahí empezáis a cachar que tienen otro timbre Claro, y y tienen empezáis a- otra memoria, ¿cachai? Claro, y el circuito pues está hecho de cierta forma, igual que si la electrónica al final igual que un piano, ¿cachai? Como hay una especie de luthier que cómo diseña el circuito va a tener un efecto directo en cómo suena, ¿cachai? Entonces, Claro. Y ahí empezáis un poco a obsesionarte con el sonido. sí, pero más que nada como una cosa más
una especie como de punk, así, Ya. después del punk, por así decirlo. En esa época escuchaba mucho Atari Teenage Riot, ponte tú cosas así, como más hardcore punk y electrónica. Entonces era como buscar sonidos raros, fuertes, crudos, ¿cachai? Esa era como mi idea en ese momento nomás. ¿Y distorsión también mezclando? Porque hablabas del delay, pero metías también no, distorsión sí, y todo muchas eso. distorsiones, sí. Tipo Distorsiones, coros, todo breakcore, los efectos, en verdad. Y también al principio, cuando chicos juraba que los efectos eran como infinitos, como que habían más, donde hay más efectos no que hay estos que ya tanto, conozco. claro. Y no, No, son súper no. limitados, ¿cachai? Sí. Y vais cachando que la combinación de estos mismos efectos crean otros efectos, ¿cachai? Claro. Pero es eso, hay una paleta súper limitada en cuanto a lo que hacemos hoy en día con efectos de audio, ¿cachai? Claro. Aún no hay como un salto así, como que la síntesis granular de repente fue como un pequeño saltito en un momento, pero Claro. después No es mucho más. estamos menos pegados. Sí. Claro, de hecho hay 3 tipos de efectos, así como basados en el tiempo, que Claro. puede ser como un delay, después un sacáis un reverb reverb. o un resonador. Claro. Después tenéis distorsión, que va como saturar o subirle Claro, el volumen la así, a amplitud, reventarlo al máximo. Y nada más. Sería Y eso el filtro. Filtro, claro, después empecé a mezclar esas cosas Después, y claro. tenéis cosas interesantes, fue igual que como en todo. Y de ahí pasaste a... ¿Cómo pasaste a Max? ¿MSP o a Pure Data? Max lo conocí por un amigo, el Trola, que él programador y cachaba, usaba, hacía tecno, o sea, hacía electrónica en esa época y me mostró Max, porque él el primer persona que yo conocía que tenía Max. Ya. Igual cachaba Max de antes, Forotec, Ron Safe X Twin, cosas que investigar cómo usan estos sonidos, ¿cachai? Pero nunca lo había usado, porque aparte ese programa, para correrlo, es como, siempre fue jodido, ¿cachai? Nunca lo podéis craquear fácil, no, nada, entonces tenéis que tenerlo. Po. Este lo tenía, entonces ahí empecé a cachar un poco, él me enseñó un poco la lógica, y caché así como el 0,5%, con lo cual ya voy a hacer algo. Y después de mucho tiempo me interesó mucho y como tipo 2010, 2011 me fui a París, al IRCAM a estudiar Max. Ya. Y ahí caché mucho más. Po. Pero debo cachar ahora el 15%. Claro, no, Eso claro. es súper bueno. Imagínate ese programa infinito. Si no Salen cosas sabéis nuevas todo el programar, rato. imposible. Espérate, y ese paso de, digamos, el salto a Francia se da en qué contexto? ¿Cómo dais el paso así como, ya, voy a ir a esto? Puta, es que obstinación, weón, Ya. más que nada, porque Pura gana. era el único lugar donde podía aprender bien lo que quería aprender, que era no sé, no había ningún taller de Max, ni por Argentina, ni por ningún lado. Decía, puta, voy a ir a donde inventaron el programa directamente a la fuente, pues, así que, pero estuvo bueno. Y ahí así ahí empezáis a meterte en las instalaciones, porque también tenía una beta de instalador, de meterte con Arduino. Sí, diseño sonoro, claro, y instalaciones reactivas, eso me interesa mucho también. Pero sí, es como que funcionan en conjunto, ¿cachai? Max es súper útil porque de hecho lo podéis usar para hacer instalaciones que no suenen de repente. Podéis controlar movimiento, luces, de todo. O usar, no sé, por la parte de síntesis de video también, ¿cachai? Entonces es una gran herramienta, pero generalmente lo que uso es Arduino o algún microcontrolador y que eso se traduzca a algún efecto físico, ¿cachai? Que puede ser sonido, luz, no sé, cualquier cosa. En Valdivia un amigo mío estaba programando en Pure Data, tomaban datos del ambiente, entonces generaban live stream, o generan, todavía no lo tengo claro si sigue vigente, pero live stream que ¿cómo se llama? Que genera música o ruido o lo que sea que Claro. estén captando en ese momento. Un dato en tiempo real. Sí, pues, entonces esa aplicación también es infinita, sobre todo ahora que tenéis sensores de temperatura, de humedad, de lo que sea, y Sí, podéis pues. aplicarlo. No, y tenía acceso a Google, ¿cachai? De ahí podéis sacar toda la data que queráis. En Processing creo que voy a hacer un link entre Processing y Pure Data. A través de Processing podéis agarrar como el motor de búsqueda de Google y buscar palabras claves, ponte tú, que decían cosas, o datos de lo que queráis, del Claro. clima, ponte tú, y ya se te colgó el computador. Cosas así. Necesitáis esos servidores de IBM. Espérate, ya, estáis en Francia estudiando, te interesáis por el arte sonoro, las artes mediales, y las empezáis a aplicar. Sí, igual que siempre son como dos cosas paralelas que de repente se mezclan, ¿cachai? Pero generalmente música es por un lado y la parte de arte e instalaciones otras. Y ahí entra White Sample como música, digamos, Claro. como el formato que conocemos. Sí, como música. Y como diseño sonoro también de repente como
musicalizar videos, ¿cachai? Cosas así, también es otra tercera beta que está ahí como ligada a la música. Y la faceta Ignacio Dacio es la de arte sonoro e instalaciones. Sí, pero O esa es como Ignacio Cueva. puede digamos. ser cualquier nombre en verdad, ya, depende de lo que depende esté de lo que haciendo en el sea. momento. Ya. Y de ahí el salto, o digamos, no sé si de ahí el salto, pero ¿cómo empezáis a meterte a sacar los módulos del computador y empezar a ponerlos en un... Claro, ahí de hecho andaba ya con un sistema. Entonces, me llevé un sistema de... ¿Cuánto eran? 3 corridas de 84 HP, ponte tú, andaba con eso. Y toqué también allá. Y ¿Y eso qué año es? esto el 2011, una cosa así. Ya, o sea, así como que... Harto. Partí con el módulo el 2007. Sí. Con un ¿Cómo fue sistema diseñado a pedido, loco, por un genio electrónico que se llama Marco Antonio Cárdenas, que arreglaba sintes clásicos y él después se fue a ir Ese- al norte, desapareció, no le perdí el rastro. Ese es mítico. Mítico. Y Sí. y él me diseñó, entonces, le pedí como estos módulos y en formato 5U, Ya. con jacks grandes, ¿cachai? Y Un cuarto. eran, claro, y pocas cosas, eran como un oscilador, una interfaz MIDI, un delay análogo, un doble envolvente, ¿qué más? Era como un ring modulator, cosas así como muy clásicas. ¿cachai? ¿Y qué fue que se te ocurrió encargar esta cuestión? Porque, claro, ahora está medio de moda. Sí, porque O ya sea, estaba el muy metido con 2007 es lógica con la precursor. electrónica y todo eso. ¿Fue eso? Como creación por Max, ir a lo físico, una cosa así. Sí, porque antes siempre estaba pegado con lo físico, porque usaba cajas de ritmo, sintetizadores para grabar, Bien. computador siempre como para grabar, o mucho antes lo usaba para componer, pero después nunca me gustó mucho. Y de a poco partí con los circuitos, cachando un poco cómo funcionaban los circuitos integrados, y eso también fue como un gran salto. Y weón, después cachando que que estaba haciendo era esto de los sintes modulares que estaba viendo, como el Richard Divine que se estaba metiendo en eso, ¿cachai? sí. Y dije, oye, interesante. Y en esa época me acuerdo que habían como muy pocas marcas, donde estaba Depfer, estaba Plan B, Lightwire, que vos Make Noise todavía no existe. Make Noise No apareció existe. un poquito después. Y esas marcas de hecho pues murieron, desaparecieron, después donde vendieron un par, se hicieron otra. Y ya, pues tenía mi cinta extrañísimo, gigante, loco, pesado, era 1 kilo. Y con eso ya caché un poco. Y después de Eurorack, entonces me armé un par de módulos también, como haciendo ahí unas maqueteos. Y los usaba con este otro, el 5U. Y después con Eurorack partí como el 2009, yo creo. Ya. De ahí armar Todavía- unos sistemas chicos así, de ahí después armando kits también la misma. Sumando. No sé, harto tiempo. Caleta, un Porque sitio tú, ¿cuándo te empezaste a meter? No, ¿Qué año? 2014, después de que ya en el 2013 creo que fue que explotó. Explotó, sí. Como creció 3 veces el mercado y ahí, claro, ahí empezamos Hay como... una curva que ahí estoy uno de cuántas marcas de Eurorack aparecen por año en el tiempo y hay una vez así, pero Es increíble. Y claro, igual está muy, digamos, como caliente, muy en boga el tema, pero sigue siendo muy de nicho. Pero hay unos módulos ahora increíbles, como sí, hablábamos en el... No, el otro que yo encuentro que los tutoriales, man, hay una cantidad como de youtubers que ni siquiera hacen música, pero son secos por usar todos los módulos y te los muestran Claro. bacán, es un video bacán, entonces las marcas le pasan los módulos, entonces hay tanta información que en verdad podía elegir mucho mejor ahora, ¿cachai? Igual tiene como por lo menos un 35% de error que no sé si es lo que quería. Y, Sí, pues, de repente tenía ahí Pero, un pero corazón- eso también es bueno, porque recibes un módulo que lo cacháis bien y empezáis a investigar y aparece Sí. un mundo nuevo también. O sea, Claro, pero de repente como contrapunto es que si partía y en ese minuto y te cargabas puros osciladores, después no teníais cómo No, sí, un desastre. controlar nada, no No, mezclar. nada, pues, Oye, Sí, ¿cómo porque los si conectas? tenéis poco información, de repente Sí, no pues. sabéis, Sí, ¿cachai? pues. Si voy a comprar 12 osciladores va a tener una polifonía increíble y Y no. listo. Y se faltaron Claro. un montón de cosas que hasta ahí. Todos los filtros, todos los VCA. Y es una cuestión que a mí, de hecho, un día, en esos momentos que estáis como quedándote dormido, fue como, ¿verdad que un oscilador siempre oscila, po? Sí, po. Y uno tiene que cortarle cortarle la amplitud para que deje de sonar, po. Hay una lógica ahí que no es inmediata y no es tampoco así como me voy a comprar un modular
Y Sí. aparece, po. A mí me encanta igual ese periodo como de frustración Sí, eso te iba a decir, y también como de inseguridad. embalado antes de leerte el manual, por así decir. ¿Cachai? Sí. Que tenés tu máquina nueva y te tiráis nomás a usarla como tú creís que debería funcionar. Y ahí, Sí, ahí suena, pero... Claro. Sí, po. Y también hay lo que hablábamos el otro día de los límites. Pasa algo con la creatividad cuando estáis restringido por límites. Sí, ¿Cachai? es más creativa, yo creo. Sí. Sí, po. Sí. ¿Cachai? Cuando te ponía un límite de, no sé, voy a hacer con 15 U, Claro. digamos, voy a hacer algo. Que es un poco lo que hacís en vivo también. Tú, Pero sí. digamos, yo creo que, te lo pregunto, que en tu performance en vivo y la lógica de grabar va un poco a cómo lo voy a presentar en vivo. Sí. En el sentido de que tengo mi maleta con euro, que digamos no es chica, pero no es enorme. Tenéis una máquina que es tu caja de ritmo, digamos, para mantenerla algo pegado al suelo y que el resto del euro que se da más a la eteridad, o como sea, a lo etéreo, pueda jugar. Y después tenéis pedales de efecto. Y algo muy interesante que vi cuando presentaste el Moontracks y Polytracks, que de hecho lo pueden ir a buscar en No Problema Tapes, que tenía yo un piezo que de repente aparecían unos oleajes y yo no sabía qué era hasta que me acerqué a curiosear la mesa y vi el piezo conectado a un delay, creo que era. Sí, una cadena de efectos y delay, reverb y dos reverb, creo. Y nada, jugando con las texturas del piezo, eso. Pegándole unos chilitos de repente para que... Es no, como un era- estetoscopio sónico. Lo vais pasando por la textura, weón. Eso es súper interesante, esa es la lógica del estetoscopio sónico, como para capturar, como pasar de Se de pueden lo hacer físico. unas performances también, como de doctor con paciente. Claro. Oye, está interesante, vamos a cobrar esa. Oye, y también acá se abre como un campo, porque antes no había tanta información como YouTube, como los youtubers de ahora. Entonces, hay algo también eso de comunidad, o sea, como uno va aprendiendo del otro. Sí, po. O sea, lo que tú decías, encargué a este mito Claro, viviente, ya, le encargué esto, después conversé con este otro, entonces siempre están los referentes de una pseudo comunidad y que va creciendo de alguna manera. Sí, va creciendo y va como envejeciendo, como que Moff Wiggler ya estamos en una segunda etapa. pues, Exacto, ¿cachai? claro. Y esto ya sería como una tercera de toda la historia más o menos del Eurorack en internet. Así que ya estamos como la tercera generación, yo creo, de Sí, del desarrollo. Pero eso llevado a la comunidad, ¿para ti tiene importancia esta relación con otros? Sí, sí, no. sí, ¿cómo? O sea, es súper útil. Si realmente estáis así como perdido, como un poco desesperado y queréis información, puta, ahí está toda la información. Y hay gente muy buena onda que te va a responder todas las... Hay gente que te va a agarrar para el huevo también. pero hay de todo, ¿cachai? Pero también no es necesario, pues también... Que depende de lo que queráis hacer, ¿cachai? Si estáis muy apurados, de repente sí. Pero si tenéis más interés como en aprender o descubrir tus herramientas, ¿cachai? Cerráis en tu pieza nomás y listo. Pues. Claro. Las cosas son buenas. Sin embargo, igual esa es como la comunidad para la información. Claro. Pero hay una comunidad, nos interesa particularmente la comunidad, por eso la insistencia en la pregunta, Claro, digamos, vamos para allá. que al final te apoya como artista y que tú también podías apoyar Sí. como artista también. Claro, o y sea, una simbiosis ahí constante. la colaboración con Elias Deepman, con Camila Gaborsin, la hemos visto. También está Red Bull como soporte también, o estaba, no sé en qué estado está eso. ¿Podéis contarnos un poco de esas colaboraciones? Sí, pues, obvio. Me gusta mucho colaborar de todas, en lo que sea, porque es como refrescante igual un poco. Y sí, pues todo bien con Panal Records, ahí hubieron muchas colaboraciones, unas tocatas en vivo también, haciendo como unos live por 3 ahí con Elías y Camila. Ahora En el Gamo, ¿no? Sí, hicimos varias, de hecho, en varias partes. Y ahora estoy haciendo un live con el Cristóbal Rollins, con el Rossi, pero que es netamente techno, que está súper interesante, mucho más oscuro. Y de todo, en verdad, así que... Y lo mismo como también entre músicos, también hay como más
hay una apertura más como noble, por así decir, como que hay ayuda, ¿cachai? Entre uno y el otro, si uno sabía hacer algo, pedía ayuda y el otro te ayuda, ¿cachai? No, Claro. no es como así, como antes, ¿sabes? Esa nostalgia por el tiempo pasado. Claro. Y ahí ¿cómo es el vínculo con? Porque yo conozco a Cristóbal. Estuvimos colaborando también en ¿cómo se llama? En una caja para Atom TM. Buena. Y Atom TM, ahí hago el vínculo, masterizó los últimos 2 cassettes que... Sí, no, el Moontrax no me masterizó. El Moontrax. Claro, el otro lo mastericé yo. Ya. Y sí, pues bien, bacán, la mano ahí de Don Uwe. Suena... Sí, suena, no sé qué hace, pero... Pero el Cristóbal trabaja con él y Sí, hay un vínculo ahí. Tú llegaste a él por... Sí, el vínculo yo creo es la Pía Sotomayor, que Ya. estaba trabajando conmigo como manager y con Cristóbal también, Ya. y con el V en Chile también. Entonces, a través de ella, como que ella es súper Ella hizo la buena magia. articulación entre músicos. De hecho, ella me decía mucho, toca con el Cristóbal, bueno, ustedes tienen que tocar juntos, y empezamos a tocar juntos y Ya. salió muy bien. Así que le achunta a mi comadre con el ojo. Bacán. ¿Y ahora en qué estáis? Como, ¿cuáles son las cosas que te quitan las horas de la cabeza? ¿Ah? ¿En qué cosas estáis investigando? ¿Algo más? ¿O todavía en lo modular? O sea, ¿en qué estáis? Como, Sí, estuve reconfigurando vislumbrando? mi estudio hace poco, así que está como todo un poco nuevo, pero estoy trabajando con las mismas herramientas más que nada, Ya. el mismo sistema Eurorack, como que ahora lo junté todo, por así decir, en el estudio, como menos sacarle el Eurorack, porque en vivo estoy tocando más con esa, con la TRS, Ya. TR8S y la Digital. Entonces muerta como en el estudio y nada, pura haciendo experimentos, estoy haciendo cosas como a los menores BPM posibles, así, tirado Ya. para 40 BPM. Ah, ya. ¿Y como sampleo para después llevar a tocar en vivo? ¿O? No, no, la o verdad sea, no. son como dos cosas. Sí, dos cosas aparte Ya. que en verdad, como que siempre hago eso, cualquier idea que te salgan y las que te vayan gustando las vais guardando y Ya. puliendo, pues, Sí, ¿cachai? pues. Pero como que estaba estancado, entonces cuando estás medio estancado como que oblígate a tocar nomás, A y tocar, lo que sí. salga. Y graba. Claro, y aunque sea malo, claro, lo borráis. Total, nadie va a saber. ¿Y ahí grabáis en Ableton? Sí. Directo. Igual ahora estoy grabando con una Zoom, Ya. con micrófono XY así cruzado. Grabo con eso y después la SD a Ableton y ahí ya como tranquilamente, en la camita, con un tecito. Sin tanta máquina encima. Ahora, tú pasáis por diferentes estilos. ¿Cómo los catalogaríais? ¿Pasáis por electrónica? ¿Pasáis por música concreta? Instalación es un espectro, entonces Sí, digamos, que me gustan todas, ese es el problema. El problema. Y Sí, hay todos una los estilos son buenos, que no sé, la mezcla entre los mismos encuentro que pero tampoco es tan distinto como una cosa de otra, pero sí, da lo mismo, como que no me cierra a nada. Así. Lo malo es como que la gente termina cerrándote, weón. Sí, Te dicen que, oye, está bueno ese tecno, queremos más tecno, pero Claro. weón, Y nunca no supiste que era ni tecno, claro. claro, y hay una, bueno, me interesa mucho hablar de los últimos 2 cassettes que sacaste por No Problema. Primero porque los vi en vivo y o sea, Bueno. muy bueno. Eso fue el 4 de octubre en la sala local. Sí. Estuvo muy bueno, etcétera. Pero esos sí van por una, digamos, por esa voluntad del tecno, por esa exploración de sonidos también, ese diseño sonoro. Sí, pero como son dos más distintos, el Sí. Moontrax es como más tecno, por así decir, y más simple, creo yo, y el Polytrax es más bajado, mucho, según yo, es como más tirado para el hip hop, y tiene que ver con grabaciones de campo, también de lugares, porque estuve en una residencia artística ahí en Coliumo, en un lugar que se llama Casa Poli, que es como... Las fotos eran... Sí, una casa de hormigón, ¿cachai? Donde hay una residencia, así lo que queráis, en verdad. Y fui Cubito. con mi pareja tenemos un estudio, entonces, ella es fotógrafa y hacemos cosas juntos también. Y fuimos a residencia para allá. ¿Adasdas? Con Adasdas, sí.
a las de estudio. Y toda la música salió de ahí, de esa semana, de esos días allá, ¿cachai? Entonces grabaciones de campo, etcétera. Okay. Ya. En honor al tiempo, o sea, para poder ver un poco la máquina y ver cómo operas un poco con eso, pasamos a una canción más, ¿ya? Y volvemos con nuestro invitado. Volvemos a txradio.com. Estamos de nuevo con Ignacio Dacio White Sample. Ahora vamos a revisar una máquina que trajo para nosotros. Vamos a ver de qué se trata y si nos podía explicar un poco qué es y cómo la aplicáis a tu música. Bueno, esta es la Roland TR8S, entonces la sucesora de la famosa TR8, que le fue muy bien. Y esta, lo que incorpora, la gran diferencia es que, bueno, los 11 canales tenéis salida independiente, eso está súper bueno, que son asignables. Trabajé con sampleos también, que se pueden cargar, no samplea directamente la máquina, pero sí lee sampleo, entonces a través de la tarjeta SD cargáis WAVs o AIF también, creo que de lo que puede, tiene mucha memoria. Hasta ahora no sé cuánta memoria tiene en total, pero nunca se me ha quedado corta. Y ¿qué más? Tenéis efectos asignables por canal también, independientemente. Bueno, 8 patrones encadenables también, entonces pues tenéis... ¿De cuántos pasos? De 16 cada uno. ¿Qué más le lleva? Bueno, un delay, un reverb también asignable, que esos están fijos, pero aparte tenéis compresores, que podéis controlar la ganancia, LFO, distintas cosas por canal, que eso está súper bueno. ¿Y tenéis cuánto tiempo tenéis de grabación más allá de la capacidad? Eso es lo que digo, que hasta ahora no he llegado al límite, entonces no sé, tampoco me acuerdo en el manual cuánto será, pero es bastante. Lo otro que está bueno, tiene acá entonces por canal el fader del volumen, ¿cierto? La perilla del pitch, un decay y una perilla de control que es asignable, entonces tal le voy a poner un efecto, o si quería un paneo o un LFO, ¿cachai? Y el menú es súper chica la pantallita, sí, pero súper navegable, como con combinaciones de teclas como bien pensadas, entonces para envíos andáis muy rápido cambiando una cosa con otra. Tiene este trigger también manual acá como para grabar cosas así como on the fly, como que tú, a ver, tenéis también distintas formas de tocar la máquina, o sea, podéis acá grabar pasos, el TR-Rec, bueno, los patrones acá, y si no, un poco como MPC, que podéis tocarlo cada canal ahí directo con su pad respectivo, y podéis grabar eso también, como ese instrumento rec, entonces podéis grabar como a los MPC y después obviamente va a quedar cuantizado. Entonces bastante útil como para andar así en improvisar en vivo, anda muy bien. ¿Y graba perillas? Graba perillas también. Tenía acá como activar y entonces el motion, ¿cachai? Lo podéis activar o desactivar y podéis grabar o dejar de grabar cuando queráis. ¿Y podemos ver cómo Sí, pues. cómo suena? Obvio.
Wow, muchas gracias por demostrarlo. Veo aquí que también tenéis un efecto. Ese, ¿cómo lo estáis ocupando ahora? Ahora, muy simplemente, una distorsión con distintos tipos de distorsiones, ¿verdad? Como muchas distorsiones en una. Así que ahora más que nada como un pequeño gain nomás, como para levantar un poco la señal. Pero lo entretenido es que es como un tinte, pues entonces va a ser con distintas distorsiones en distintas partes del set y va a ir cambiando un poco, dándole un dinamismo más a la parte. Vais jugando con las dinámicas del tema. Y este es parte de tu setup más grande. O sea, aquí tú tenés en vivo, tendríais más pedales, tendríais un Eurorack. Claro. Que el Eurorack, ¿qué labor cumpliría? El Eurorack es la parte como ambiental y lead, como todos los riffs, por así decir, salen del sinte. Y los pedales, como lo hablamos, y el piezo se transforman en una, digamos, en una cosa más performática. Claro, sí, también que puede ser percusiva o puede ser ambiental, también con el piezo ahí jugando. Pero no estoy obligado siempre a tener como el mismo setup, depende como de la ocasión lo que salga, así que todo sirve. Bacán. ¿Y en vivo ocupáis en algún momento el computador para sincronizar o para tirar otras cosas en vivo? No, en vivo no, nunca. Puro MIDI nomás, MIDI y CB. Bacán. Estaríamos terminando entonces. Te agradezco nuevamente por haber venido, por haber tenido la gentileza de mostrarnos cómo aplicáis, cómo canalizáis el sonido y digamos en una máquina de forma maestra. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, y cualquier comentario nos pueden hacer en nuestro Facebook, en la página de TXS Radio, etcétera. Muchas gracias. White Sample, muchas gracias. Excelente. Gracias a ustedes, cabrón.